Formar apóstoles. Capítulo 3. Formar apóstoles e inculturación. A medida que continuamos la presente exposición, esperamos que algo se haya iluminado o que incluso se recuerden algunos elementos claves necesarios en el proceso de formar apóstoles. En este capítulo final nos será de gran ayuda utilizar algo de lo que se ha hablado y tratar de aplicarlo en nuestro contexto cultural concreto. La llamada a formar apóstoles es realmente para todo el Verbum Dei, pero el modo exacto de cómo se lleva a cabo dependerá también del contexto histórico y cultural concreto en el que nos encontremos. Habrá algunos elementos en común para formar apóstoles donde quiera que estemos en el mundo, pero también habrá algunas diferencias específicas. Esto nos recuerda el reto de aplicar cualquier principio, como formar apóstoles, en un determinado contexto. En Veritatis Splendor número 53, el Papa Juan Pablo II escribió lo siguiente: ciertamente es necesario buscar y encontrar la formulación de las normas morales universales y permanentes más adecuadas a los diversos contextos culturales, más capaz de expresar incesantemente la actualidad histórica y de hacer comprender e interpretar auténticamente la verdad. Con esta idea en mente nos hacemos algunas preguntas que nos pueden ayudar en nuestra tarea de formar un apóstol. Para ti, ¿qué es un apóstol? ¿Cuáles son los retos específicos que se tienen que afrontar para formar apóstoles en tu propio contexto cultural? En el contexto social y eclesial actual, ¿qué factores facilitan o dificultan la formación de apóstoles? Intentaremos ver el contexto de formar apóstoles en Filipinas. Y te invitamos, querido lector, al que te unas a nosotros en este proceso y también, si quieres, a que realices la misma reflexión en tu contexto actual. Después de la reflexión detallada de la formación de apóstoles en el contexto de Filipinas, siguen pequeños testimonios de misioneros destinados en diversos países y de cómo el Verbum Dei está formado de apóstoles en los 5 continentes. Reflexión en el contexto de Filipinas. El Verbum Dei, presente en los 5 continentes, expresa la llamada universal a formar apóstoles en la cultura particular donde está situado. En Filipinas, como por ejemplo, al vivir esta llamada a formar apóstoles, pueden tenerse en cuenta algunos aspectos favorables de la cultura para formar apóstoles, como también algunos retos. Cultura híbrida. Filipinas, un archipiélago con más de 707,000 islas y unos 170 dialectos, tiene sus raíces en la etnia malaya. Filipinas ha sido muy influenciada por muchos países extranjeros, como España y los Estados Unidos de América, que durante siglos la han visitado y colonizado. Los historiadores consideran Filipinas como una cultura híbrida, que según un comentarista es una mezcla de elementos de las culturas orientales y occidentales. Molina, 1973-40. El padre Horacio de la Costa escribió: la cultura filipina no recibió esos elementos extranjeros pasivamente. En ninguna parte los adoptarían total e indiscriminadamente. Más bien cambia en cierta forma esos elementos y los hace suyos. Cualquier préstamo cultural que hayamos podido recibir de otras culturas lo hemos absorbido de tal manera que en cierta forma lo hemos hecho muy nuestro. Esto hace que la cultura sea en general muy abierta a otras culturas, muy universal y católica, haciendo que sea bastante fácil para diversas comunidades del extranjero erigir y constituir fundaciones aquí. En general hay una gran apertura y acogida a lo desconocido, especialmente si es un extranjero. Y es Filipinas un país reconocido por su gran hospitalidad, un rasgo verdadero del Evangelio. Cultura religiosa. Un punto fuerte de la cultura filipina contemporánea es que se trata de una cultura profundamente religiosa. Como señaló un observador extranjero, la religión es evidente en las islas. Es peculiar la presencia de un altar familiar en prácticamente cada hogar, colgando del espejo del coche
o del jeepney, que es el taxi, o en el bolsillo de la mayoría de los filipinos, y entre las manos de las personas que esperan encontramos el rosario. Ceremonias y fiestas religiosas atraen a grandes multitudes. La asistencia a las iglesias, sin considerar las inclemencias del tiempo o las distancias, es sorprendente. La recepción de los sacramentos supera la de cualquier otro país católico. Merino, 1965-67. Por lo tanto, en este entorno generalmente religioso, la gente está abierta a Dios y a lo espiritual, aunque a veces esto puede combinarse con una total superstición. La gente no tiene miedo ni está intimidada por las actividades religiosas, y dichas actividades son una parte intrínseca de la cultura. ¿Cuál es entonces el reto de una cultura religiosa? Como los mismos obispos filipinos reconocen, Filipinas ha sido sacramentalizada, pero no evangelizada. Muchos están bautizados y participan en la Santa Misa, pero esto en sí mismo no garantiza una comprensión a fondo de la fe o su sólida aplicación en la vida diaria. Muchos están también involucrados en las actividades de sus parroquias o son miembros de otras comunidades laicales. Estos compromisos adquiridos, que siempre se deben respetar, significan a menudo que la persona no siempre está totalmente disponible para ser formada como un apóstol. O, si lo están, intenta beber de otras espiritualidades además del Verbum Dei, y puede ser difícil que se comprometa. Sin embargo, uno no puede dejar de impresionarse por la gran cantidad de católicos presentes en esta tierra. El ambiente religioso significa también que muchos son los ricos campos apostólicos que están abiertos y listos para la siega. Se pueden organizar fácilmente retiros y encuentros para diferentes grupos, escuelas, colegios, iniciativas apostólicas en las cárceles o con comunidades marginadas como son los sordos. En todos esos momentos se abren inestimables espacios para el aprendizaje y formación de los apóstoles. Y es así como pueden ejercer su predicación y misión. El limitado papel de los laicos. La característica general de la religiosidad hace posible que algunos filipinos estén receptivos y abiertos a recibir y acoger inicialmente el carisma de Verbum Dei. El primer paso de crear una escuela de la palabra ha sido aceptado con entusiasmo ya en muchas ciudades. Estas escuelas de la palabra han surgido en oficinas, escuelas, casas y distintos lugares. Realmente una cosa es formar discípulos que escuchan la palabra de Dios, que es un buen primer paso, pero todavía hay otro paso posterior, que es el de formar apóstoles que también hagan y quieran ser formados para compartir su fe. La tarea de predicar, por ejemplo, se considera casi exclusivamente como algo que hace el sacerdote. La visión de la Iglesia es muy jerárquica, por lo que se piensa que la misión apostólica recae en los sacerdotes y monjas. A los laicos se les permite justo, digamos así, colocarse al lado. Esto puede empeorar con la cultura parroquial, donde a menudo el párroco es el único con autoridad para decidir realmente todo. Y muchos laicos están felices con este hecho. La mayor aspiración que tienen es leer en la iglesia, ser lectores, o distribuir la comunión, ser ministro laico. Obsérvese que ambos ministerios, aunque laudables, tienen lugar dentro de un límite del contexto parroquial, y de alguna manera les falta la dimensión misionera de salir a las periferias. El Papa Francisco está intentando actualizar la visión de la misión apostólica de la Iglesia en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, número 120. Escribió lo siguiente: en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Mateo 28:19. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue compromiso con la evangelización. ¿A qué esperamos nosotros? El divorcio entre la fe y la vida. Un rasgo característico
de la religiosidad filipina hace referencia a una manera de vivir del cristiano, que separa la fe y la vida, lo cual significa que los contenidos de la fe pueden no estar en consonancia con la conducta en la vida diaria. Gaudium et Spes número 43 se refiere a esto cuando dice que aquellas personas que piensan que la religión se reduce meramente a ciertos actos de culto y el cumplimiento de determinadas obligaciones morales, y quienes imaginan que pueden sumergirse en los asuntos terrenales completamente separados de la vida religiosa. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerada como uno de los más graves errores de nuestra época. Por lo tanto, se necesita un largo proceso de encarnación de lo que se ha ido recibiendo y de puesta en práctica en la vida diaria. Para algunos, este divorcio entre la fe y la vida es solamente una consecuencia, un mal fruto, si quieres, del modo como la fe fue pobremente transmitida a la cultura filipina. En un determinado momento de su historia, el filipino nativo fue obligado a abandonar su cultura, su nombre, su lengua, sus creencias, etc., y tuvo que aceptar el cristianismo vestido de una forma cultural extraña a él. Mike Niño, 1981. Esto produjo una innegable falta de confianza en sí mismo y una inseguridad perceptible todavía hoy. José Rizal, el héroe nacional del país, lo describe así: con la llegada de los españoles, los filipinos entraron en una nueva era. Poco a poco perdieron sus antiguas tradiciones, sus memorias del pasado, se hundieron en su propia autoestima, se convirtieron en seres inferiores incluso para sí mismos. Comenzaron a estar avergonzados de lo que era suyo, de lo que era nativo en su país. Empezaron a admirar y elogiar todo lo cuanto fuera extranjero más allá de su comprensión y se convirtieron en un pueblo sometido. Se necesita realizar un proceso de sanación de esta raíz histórica con el fin de que la persona sea libre para anunciar la palabra de Dios y guiar a otros al encuentro con Cristo. Esperamos que formando apóstoles de Cristo filipinos, esos apóstoles puedan ser lo que encarnen genuinamente la fe y el amor por Cristo en el modo de ser filipino. Fuerzas específicas. El apóstol filipino podría mostrar mucho de los ricos valores evangélicos de la cultura filipina y anunciarlos en el mundo de hoy. Algunas de estas virtudes incluyen la extraordinaria hospitalidad del filipino, que hasta se privarían de su propia comida con tal de ofrecer al huésped lo mejor de lo que tiene. Los filipinos son tremendamente resilientes y viven los valores del evangelio con constancia y perseverancia en la adversidad. Uno se maravilla ante la tenacidad del filipino, que aún sigue sonriendo incluso después de haber sido devastado por otro supertifón. La devoción a la Virgen María es sumamente visible y generalizada. ¿Cuántas gracias han recibido los filipinos de sus manos? Por tanto, el apóstol filipino podría mostrar en su vida ese gran amor por la Virgen María, lo que es un sello distintivo de la espiritualidad de Jaime Bonet. Por último, el filipino es conocido por sus fuertes vínculos familiares. ¿Cuánto necesita nuestro mundo de hoy apóstoles que puedan anunciar la belleza de la familia y de la vida? En los tiempos de hoy, cada vez más filipinos, incluyendo apóstoles del Verbum Dei, ven la necesidad de emigrar a otras tierras extranjeras por razones económicas. Muchos apóstoles filipinos, al tener que irse fuera, podrían enriquecer a otras culturas con su fe y nuestro carisma. Además, los apóstoles filipinos pueden formar nuevos apóstoles de Cristo, no solo en su país nativo, sino también en las diferentes partes del mundo. Referencias: Mainigo, Víctor, 1978, Evangelization of Philippine Culture in the Light of the Second Vatican Council. Merino, Jesús, 1965, Religiosity and Nationalism Among Philippines in Summer Cultural Series. Manila. Molina, A. 1973, The Philippine Culture Unitas, Volume 8, Number 24, September and December.